Este programa Emma Sanguinetti, docente de Historia del Arte, periodista cultural, que la escuchaba comentarle a Diego en la pausa que había empezado a leer el libro y que estaba descubriendo un montón de cosas nuevas. A ver, tú vas a hacer un aporte desde dos miradas, ¿no? La histórica y después la vinculada al arte en sí mismo. Cuando tú miras, ayúdanos a interpretar el cuadro, cuando tú miras el retrato que le hace Blanes, ¿qué se supone que vemos? ¿Qué se supone que quiere contar Blanes en ese retrato? A ver, yo creo que Blanes lo que pinta es como un tsunami, porque esa mujer, o sea, ese cuadro es como un ciclón. A mí me pasa algo increíble cuando yo voy a las escuelas a hablar de Blanes y de repente, bueno, mostrar los 33, ya Sí. todo el mundo, bueno, mostrás esto, lo otro. Ahora, llega Carlota. ¿Qué pasa? Nadie queda indiferente, sea el segundo, tercero, cuarto, sexto, ¿Cuál es la reacción? no importa. Y la atracción es lo que pintó Blanes. El retrato de Carlota es, por supuesto, plásticamente un retrato, pero el pintor construye adentro algo que no se puede tocar, que va más allá específico de un rostro, de un Eso vestido, es lo que te estoy pidiendo que nos ayudes. o de Ahí va. una joya. Blanes, a través, por supuesto, de trucos pictóricos, consigue que ese cuadro esté repleto de misterio, de magia, y sobre todo de carácter, de fuerza, de personalidad, de algo arrollador. Por eso yo te decía, para mí pintó un tsunami, ¿no? Intimidatoria. Ella te intimida. Sí, Totalmente. es impresionante. Y claro, hay algunos trucos que tiene el cuadro que son, para mi gusto, maravillosos, A ¿no? ver, Porque uno la contanos mira, alguno. Carlota, y no es el retrato de una mujer, es el retrato de un cuerpo. A ver, por ahí podemos ponerlo al aire, ¿no? La Claro. imagen, así podemos ir aprendiendo a medida que Emma O sea, nos va contando. Carlota es más que un rostro. Carlota es un cuerpo, Sí. ¿no? Es un cuerpo Sí, que porque de hecho hasta le queda como chiquitito el rostro, si querés. sí, claro, ¿no? que se manifiesta monumental, en toda su monumentalidad. Es como, es energía, ¿no? Es energía, es carácter. Y hay un truco que yo te decía que es el que a mí particularmente más me gusta, que es lo que hace Blanes en parte con la mirada y con ese cuerpo, ¿no? Porque Carlota está de frente, por supuesto, nos mira, es un retrato que el retratado mira hacia afuera, o sea, hacia el observador, Sí. hacia el espectador. Pero Blanes coloca el punto de vista, ¿no? O sea, el punto desde donde, ¿no? Desde donde el observador toma conciencia, percibe, ¿no? Lo que está viendo, no lo coloca en los ojos, no lo coloca en el rostro. El punto Acá. es la cintura, Sí. el cuerpo. Entonces, cuando tú miras a Carlota, es como un imán, porque no mirás ese rostro, mirás la imponencia de ese cuerpo. Y de esa manera, entonces, la imagen se te impone, yo diría que de una manera casi vertiginosa, ¿no? Es un vértigo. El haber situado el punto en el centro. Por el otro lado, hay otro truco, ¿no? Que también es interesantísimo. A ver, contanos. Y es cómo coloca los brazos. Tú fíjate que normalmente los puntos de atracción en la clásica del retrato decimonónico es el rostro y las manos. Son los dos puntos focales, ¿no? O sea, el rostro, la identidad, y las manos, la expresión, ¿no? La cosa expresiva. Blanes separa los brazos de Carlota. Uno lo apoya, el otro lo deja lánguido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno mira el retrato, intenta visualizar el rostro, pero No llegás llegás nunca a la cara. ¿Por qué? Porque cuando subís te das con ese buqué imponente de rosas que hace a la energía de ese busto
busto, ¿no? que es imponente. Y cuando bajás, ¿no? La distropía hace que tus ojos vayan hacia un brazo, hacia un brazo o hacia el otro. ¿El pelo en la cara, Emma, significa algo? ¿El qué? El pelo en la cara, o sea, ese peinado donde... No, o sea, Peinado de eso es época. la moda, ¿no? Es un moño clásico y elaborado de su tiempo, del mismo modo que la elocuencia también de la textura. Ese es un retrato de una factura. Bueno, es que Blanes era un pintor de primera. La carne tan protagónica. Más el cuerpo que la cara, Blanes. Yo creo que nosotros asociamos siempre el género del retrato, que es uno de los géneros más antiguos de la historia del arte, ¿no? Con lógica la identidad, ¿no? Desde el momento en el que en los tiempos de la provincia romana del Egipto, ¿no? Empieza a producirse la identidad a través del concepto y nace el género del retrato, ¿no? Con las momas del Meyún. A ver, es un tipo de momia especial. ¿Qué pasa? El retrato es identidad, sirve para perpetuar la memoria. El retrato es memoria. Y por supuesto, ¿no? Blanes fue un especialista en la perpetuidad de la memoria, o sea, en esa cualidad intrínseca al género del retrato. Y por eso este retrato es un retrato, pero es mucho más que un retrato. La exposición de la carne, el protagonismo de esa carne, ¿también es moda o digamos... Yo creo que eso va a la propia... Porque nosotros no sabemos... a la sensualidad... ¿Qué pueden haber hablado Blanes y Carlota en el momento? Sácame más de acá porque este perfil es más... No tenés idea, no sabés, y no de verdad. Perdón, ¿Qué pueden haber sido las pautas? En manipulación, ¿no? ¿Eh? Blanes era un especialista en manipular, ¿Cómo además. es el Photoshop de la época se podría haber hecho. ¿Esa cintura crees que existía? Obvio. Sí, ¿O un era corsé. otra de otra manera No, y Blanes eso, la eso es una cintura construida. Es el corsé. Por eso. Es un corsé... Pero así se apretaban, claro, pobres muy mujeres. muy propio de la época. Del mismo modo que el cuerpo de Carlota es también un cuerpo muy propio de la época, ¿no? O sea, a veces nosotros nos movemos un poco por los estereotipos, ¿no? O por las normas que cada tiempo marca. Sí. ¿No? A lo que entendemos como belleza. Pero en aquellos tiempos las mujeres voluminosas, las mujeres carnosas, las mujeres eran evidentemente un síntoma de belleza. Pero yo creo que lo de Blanes va más allá, en el caso del cuerpo de Carlota, de la idea de belleza, ¿no? Pero tú decías recién que cuando en tus clases mostrás a los alumnos, a los chicos, el retrato de Carlota, y como que quedan Hay reacciones impresionados inmediatas, sí. porque ella se impone. Es que era así por la vida ella. Creo que es un gran mérito también de Blanes haber retratado, digamos, esa condición. Ella cuando llegaba al Teatro Solís, vestida llamativamente y muy adornada con alhajas, despertaba la mirada de todo el público, ¿no? Hasta en exceso, En ¿no? exceso. Hasta digo, en exceso. provocativamente, Bueno, deliberadamente. Claro, lo que luego hace Blanes en Demonio, Mundo y Carne, que es el otro, ¿no? la otra gran referencia a Carlota, es lo que en historia del arte se llama una vanitas, o sea, una vanidad, un género, ¿no? Un género en donde él coloca, por supuesto, un desnudo, una voluptuosidad impresionante, en una profunda diagonal, que bueno, no hay manera de no sentirse atrapado por la potencia y la sensualidad de ese cuerpo, y alrededor coloca una vanitas, o sea, elementos simbólicos que refieren, ¿no? Que refieren al placer, que refieren al exceso, o sea, la bebida, las joyas, el juego. Todo aquello a todo el vicio, digamos. A todo el Los vicio. siete pecados capitales. Claro, por Claro. eso se habla, por De la eso se le vanidad, llama sí. a ese tipo específico de naturaleza muerta, se le llama vanitas, ¿no? Porque está dentro de la reflexión de la vanidad, o sea, de la reflexión moral sobre la vanidad de los hombres por encima del espíritu.
No llegaste Ahora, a ella- esa ella, parte del libro, perdón. sí. Pero- No, todavía no, a bueno. Demonio, Mundo y Carne no llegué. Estoy ahí en la parte en la que todavía no le encargó el retrato, sino que ella ya murió, ya le encargó el de su marido, ¿no? El de Regunaga. Así es que llega ella a Claro, Blanes, llega a través del pidiéndole retrato. el retrato de Muchos su años difunto. antes, muchos años antes de este retrato. Bien. Bueno, eso para mí, eso es interesante, ¿no? Porque, a ver, tú recién decías que yo había descubierto un montón de datos y de referencias en el libro, específicamente sobre la vida de Carlota, ¿no? Sobre todo sobre su primera, ¿no? Su primera existencia, la primera Carlota. Y es interesante, ¿por qué? Porque, bueno, yo me acerco, por supuesto, al personaje de Carlota a través del arte, a través de la historia de Blanes. Y claro, y cuando tú lees a todos los biógrafos de Blanes, ¿no? O todos los que trataron la obra de Blanes, la figura de Carlota es Una línea. una línea, una mera referencia, se habla apenas de la existencia del cuadro y muchas veces incluso hasta se oculta, ¿no? Porque, bueno, porque existía toda esta cuestión, ¿no? Que socialmente implicaba que había que ocultar todo lo que había sucedido entre el pintor, la El hijo, retratada, sí. Nicanor y, bueno, y toda la tragedia que quedó en esa tremenda interrogante y en esa tortura de Blanes y bueno, todo ese final tan atroz y tan trágico, el que Carlota sin duda está. No hemos está llegado ahí y vinculado. no queremos quemarlo, queremos que la gente compre el libro, ¿no? Obvio. Pero Hay de mucha todas tragedia, maneras, compren el compren libro. que hay mucha tragedia. No es una historia de amor, ¿eh? No es una historia de amor. Muchísimo. Eso queda claro, No, eso sí, absolutamente. Yo creo que es la historia no contada de una figura que todos conocemos por un cuadro, pero que nadie conoce. Sí. Ahora, ¿No? qué increíble el Porque en poder que realidad no la tiene el arte conocíamos. a través del tiempo de reivindicar personajes que aun cuando pueden haber estado en la mira y en boca de todo el mundo y hayan sido poco menos que condenados en vida, logran a través tienen como una suerte de venganza eterna después a través del arte. Carlota está en este cuadro y va a ser Carlota y va a ser protagónica y va a seguir impactando más allá de todas las cruces que le pueden haber puesto en su momento. Digo, me impresiona ese poder que tiene el arte, ¿no? Pero- De perpetuar así. Claro, pero Carlota existe porque la pintó Blanes. Seguramente habrá habido muchas Carlotas Por supuesto. en Bueno, su pero época, eso, ¿no? pensemos en mujeres retratadas en el Porque mundo del arte. Mujeres transgresoras, hubo muchísimas, pero muchísimas. Lo que pasa que Quedaron en el Blanes, olvido. claro, Blanes al pintar a Carlota hizo, ¿no? Generó ese hechizo que tiene el retrato, que es imponerte esa presencia y obligarte a decir, yo quiero saber quién es la persona que está detrás, porque el retrato es identidad. Y Oye, más este imponente retrato, ¿no? Hoy Leonardo hablaba de Paulina Luisi y me venía a la memoria que una vez yo trabajando algo para el sindicato médico me encontré con una foto de la promoción de la Facultad de Medicina del año que egresa Paulina Luisi, Es la que primera, son ¿no? todos hombres y una señora que es Paulina Luisi. O sea que ya esa imagen de todos tipos, hombres con una sola mujer ahí, en el medio te marca lo que significaría para la época el hecho de la participación social activa de una mujer, ¿no? La transgresión profunda que sería, ¿no? Impresionante, y las que tuvo que pasar pobre para poder entrar a algunas clases, para poder tener clases de anatomía, por ejemplo. Que era impensable que una mujer pudiera conocer el cuerpo. Lo mismo pasaba en el arte. Exactamente lo mismo pasaba en el arte, en donde a las mujeres se las vedaba de la educación artística porque no podían ejecutar, ¿no? La máxima, ¿no? la máxima desnudo, del ponele, cuerpo. sí. Bueno, Camille Claudel, Frida Kahlo, mujeres postergadas por sus parejas artistas renombrados, ¿no? De alguna manera Bueno, manipuladas, pero aquí postergadas. más recientemente Petrona Viera, ¿no? Petrona Viera. Sí, claro. Tenés razón. Claro. De todas maneras, le preguntaba lo mismo a todos, te pregunto también a ti. ¿Qué emoción te provoca Carlota? No el retrato. La Carlota que vas descubriendo a través del libro, sumado a lo que has leído y a lo que te pasaba en el cuadro. A ver, a mí lo que me provoca de Carlota
A Diego le generó un- compasión, por ejemplo. Compasión. ¿Vos sabés que a mí no? Bueno, esperá a terminar el libro. Pero ya como mujeres tenemos datos suficientes No, igual para que nos genere a mí, cosas. ¿Sí? Yo soy muy visual, o sea, a mí me gusta recibir lo que me dejó Blanes. Y yo no siento, claro, yo a Carlota la recibo por el magnetismo que siempre sentí con ese retrato. Y yo lo que siento es firmeza, carácter, determinación, personalidad, alguien arrollador, alguien, esas personas que vos las mirás y decís, van a pesar de todo, ¿no? O sea, Esas personas tienen sin duda un aspecto desde la afuera de una gran fuerza, pero también conocemos que muchas de esas personas atrás, sostener esa fuerza genera una angustia enorme también, ¿no? sí, claro, pero, a ver, pero eso forma parte de la propia existencia de un transgresor, ¿no? O sea, todas aquellas personas que de algún modo rompen o quiebran los límites que la sociedad impone, y es claramente el caso, ¿no? de una mujer que sale de abajo, de una mujer que se reinventa, de una mujer que entra a un medio que le es ajeno, de una mujer que busca luchar a toda costa por tener una determinada posición. Entonces, yo lo que te diría es que forma parte de esa propia transgresión, pero el transgredor, por más que sufra o tenga una cierta debilidad, siempre va a tener esa energía, que es la que, en todo caso, en su personalidad es dominante, ¿no? Y yo la miro a Carlota y la verdad que es la fuerza con la que Blanes lo pintó, y además el entorno con el que la acompaña, ¿no? Blanes era un pintor de una factura perfecta, ¿no? Como buen pintor académico, pero la cualidad que tiene el retrato de Carlota, las texturas, los brillos, las luces de ese papel, del tapizado de seda, de la pared, el detalle. Tú ¿Cuánto fíjate que el tiempo vestido llevó, es se sabe? monócromo. No llevaban tantos tiempos. ¿Cuánto le llevó? meses. Sí, 3 meses. 3 meses, no más. O sea, el oficio. Blanes era un pintor con un gran oficio, formado en la mejor escuela de la pintura académica, como era la vieja Academia de Bellas Artes de Florencia. Entonces, con un pintor como Cesari, que era, a ver, paradigma del oficio académico. Y entonces esa disciplina brutal que te daba la academia fue la que le permitió convertirse en el gran pintor que fue, sumado a un talento innato, porque si no hubiera existido ese talento innato, no hubiéramos podido tener el pintor que tuvimos antes, ¿no? de que él se fuera a Italia. Que mal que bien, ¿no? Había que arriesgarse a pintarle las batallas a Urquiza. Y más allá de que son cuadros que puedan tener un menor valor artístico con respecto a lo que por supuesto es su obra ya de un pintor maduro y formado, cuando uno las mira desde los medios ¿no? de los que partió Blanes, es una tarea cíclopea lo que emprendió Blanes. Nunca olvidemos que cuando Blanes se lanza a la pintura, en el Uruguay no solo no había pintores, porque los pocos artistas que había eran artistas franceses, italianos, Amadeo Gras, Galín, los que venían y se iban, Besnes Irigoyen es el único que se va a quedar, pero no había imágenes. Nosotros no somos el Perú, nosotros no somos México, nosotros no somos el resto de lo que fueron los virreinatos de América, en donde bastaba con ir a una iglesia para que ese barroco hispanoamericano sensibilizara a nivel de la imagen. Aquí esto era un páramo de imágenes, aquí no había imágenes, no es que no hubiera museos, aquí no había nada para ver, la imagen no existía, solo existía la tradición oral o la tradición escrita. La imagen no existía. Inventó la imagen. Blanes inventó la imagen. Pero también se inventó a él. Al hacerlo. Claro.
obviamente. De allí que yo creo que a Blanes a veces no lo dimensionamos, o sea, a veces lo sobredimensionamos y a veces lo dimensionamos equivocadamente, ¿no? Yo creo que a Blanes hay que mirarlo en cuanto a su contexto, ¿no? Recién hablaban de los 33 orientales. Los 33 orientales es una obra desde la concepción absolutamente maravillosa, porque como ustedes decían, no pasa por los 33, no pasa por nada de todo eso. Pasa por el hecho de que Blanes interpretó la imagen que había que pintar y no se equivocó. Del mismo modo que no se equivocó al pintarle la cara a Artigas. No se equivocó. Yo, si me permitís, quisiera que vos nos contaras también, porque tuve la suerte casualmente de llevar a mis hijos al Museo Blanes, que recomiendo a todos los televidentes, que es algo hermoso. El cuadro maravilloso del Máximo Santos en la revista, Plaza de Independencia, que tiene como un efecto, mi hijo me lo decía, es un efecto 3D, porque vos tenés esos caballos que se te vienen arriba y el fondo desenfocado, creándote una ilusión de profundidad que es única, ¿no? Es maravillosa. La revista de Santos es una de las obras más fantásticas en cuanto a la factura, ¿no? Tanto en la composición como en la textura, ¿no? De lo que desprende la obra. Y tiene exactamente, como decía tu hijo, ¿no? El magnetismo de un punto de vista muy lateralizado y muy de abajo que hace monumental el cuadro, el caballo, ¿no? de como Santos. que se va a salir. Y entonces es la heroicidad militar, es la autoridad la que camina. Es una cosa tan impresionante. Blanes, y eso lo hizo en los 33, lo hace en la revista. O sea, Blanes pinta conceptos, lo hace en el retrato de Carlota. O sea, siendo un pintor figurativo, netamente académico, en realidad está pintando conceptos porque las imágenes consiguen un efecto sobre el espectador que va mucho más allá de lo que nos dicen. E incluso esta manipulación que hace Blanes en los 33, porque todos sabemos que nadie invade un París, ¿no? Vestido de blanco y gritando "aquí estoy, mátenme", ¿no? Para que el enemigo se dé cuenta y venga a dispararte. Todos sabemos que no ocurrió así, pero todos asumimos esa imagen como si efectivamente hubiera ocurrido. Proyectamos nuestra identidad. Exacto, y ese es el poder del pintor. Y lo mismo sucede en la revista. Vos fíjate que él no podía hacer atravesar a Blanes en una plaza de la Independencia vacía, sin monumento. Él genera un monumento que no existía. Inventó el monumento que todavía van a faltar, pero a ver, ¿cuántas décadas y décadas al Uruguay le 50 llevó? años más o menos, en el 23. ¿no? Claro. Recién se inaugura el monumento a Artigas, como bien dice Diego, en el 23. Poner Artigas, si habrá sido complejo el periodo de Blanes, que poner Artigas a los uruguayos en la Plaza de Independencia nos costó 40 años, ¿no? Desde el momento en el que se pone la piedra fundamental. Y entonces, claro, no podía ponerlo atravesando un pastizal provinciano. ¿Y qué hizo? Inventó la plaza. Entonces, eso es el pintor, ¿no? Eso es el pintor. Y otra pregunta, los retratos de mujeres, que podía llegar a ser Blanes o que se podían hacer en la época, ¿no? Las mujeres, por lo general, al margen de que lo tradicional fuera poner el foco en el rostro y en las manos, si había un retrato de cuerpo más entero, ¿estaban sentadas? ¿O fue a propósito la forma en que se para Carlota? Yo creo que sí. Sí, yo también creo que sí. Yo también creo que sí. O sea, cuidado, ¿no? A los tiempos de Blanes estamos hablando de una retratística en donde solo tenés obra de Besnes Irigoyen, que bueno, que es un pintor vasco que se asienta en el Uruguay. Que es más docente que pintora, además. Exacto. Y que además básicamente trabaja muy poco, ¿no? el retrato. Van a ser los franceses y los italianos que pasaban y se iban rotando. Porque claro, era un medio tan chico. ¿Cuánta gente podía pagar un retrato en un Montevideo de 45.000, 50.000 personas? ¿Carlota lo pagó este retrato o se lo retribuyó de otra manera? No lo vio nunca Carlota ese retrato. ¿Nunca vio cómo le quedó? Lean el libro. No podemos develar nada.
No, que ya me ha sacado medio libro. Me ha hecho contar medio libro, Victoria. Bien, ¿cuánto dura el matrimonio de Carlota con Nicanor? 3 meses. Nada. 3 meses. ¿Ella Nada. logra que se anule ese matrimonio? No. Ese Bien. matrimonio no se anula pese a lo que se ha dicho hasta ahora. Y lo digo porque está la partida de matrimonio en el libro y no figura ahí la anulación. Bien, yo quiero... Era, Esto no es quemar el libro, pero sí son algunos elementos que ya se saben. Pero- Ese Blanes que buscó eternamente a ese hijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue ese hijo? Ese hijo no volvió, más que no... No sabemos. Hasta Ese- el día de hoy es la gran interrogante, ¿no? Ese hijo, no sabemos por qué no vino. Los últimos elementos es una carta que le manda a su hermano que estaba, Juan Luis, en Buenos Aires. Todo el mundo lo describe como un muchacho muy reservado, con muy mala relación con su padre. Yo creo que la clave está en que su padre nunca asumió la muerte de su primer hijo, de su primer Nicanor, ¿no? Porque Sí, hubo- eso ya se ve Era Nicanor en la también parte... primero. Era Nicanor, Qué sí. locura. Y lo siguió pintando, lo veíamos hace un rato. Claro. Lo pintó a Nicanor, el que había muerto, cuando tenía 6 o 7 años, como un ángel. Es decir, lo vimos hace un rato en la imagen. Un niño de pelo rubio, de ojos celestes, muy transparentes, y una cara de un ángel. Ese era el Nicanor que él imaginaba Sería su hijo de no haber sería muerto. su hijo muerto. Y a su vez pinta a sus 2 hijos tal cual eran, morochos. Sí, te digo que para de terapia cara toda la redonda, familia, ¿eh? Estaba terapia, bravo. ojos Sí. oscuros. Y así también están en el retrato de la familia. Claro, exactamente, que son más o menos... Y el final de Carlota, porque tenemos que ir cerrando, sabemos. no sabemos, pero ¿qué posibilidades de veracidad le das a esa leyenda que habla de que andaba desnuda, trepada a los árboles? Lo de trepada a los árboles me parece un disparate, porque una mujer a los 80 años, y si ella mantuvo su cuerpo como lo vemos en el retrato, me parece difícil que se trepara a los árboles. Que anduviera desnuda, no sé. Que cantara arias de ópera, sí lo creo, porque ella, a través de Regunaga, ella se enamora de la ópera por Regunaga, que fue su primer marido, que es quien la pule, la cultiva, la ¿Sería el amor de refina. su vida ese hombre? No, pero Carlota fue el amor de Regunaga. Fue el amor de Regunaga, no tengo duda. Y que mereció un mejor final Regunaga que el que tuvo también. Claro, Bueno, esa mujer no podía tener un gran amor de su vida. jamás. Era una mujer que era No, jamás. otra categoría psicológica, no. Ay, ¿por qué? ¿Cómo se animan a aseverar eso así? con Porque, tanta- claro, porque es una transgresora y una persona transgresora no se afinca, me parece a mí. No sé. Hasta que Tiene tal, que ver a pintarse a con ver, enamorarse. una Álvaro. mujer transgresora que lo único que está poniendo de manifiesto es todas sus carencias, ¿no? Todas sus necesidades. Tal vez encontraba lo que buscaba. Yo creo que no. Yo creo que, Yo creo que nunca tuvo una satisfacción completa. Creo que fue una mujer que estuvo toda la vida buscando una quimera y que nunca la encontró y que al final se va a haber quebrado. Yo sigo manteniendo la teoría que dije al principio, la del abuso, y al final me suena que sí, que tuvo alguna suerte de cuadro psiquiátrico que la llevó a los episodios que ustedes relatan. Esa es mi sensación. Bueno, que son leyendas, Que ninguna son se ha leyendas, confirmado, pero a mí ¿no? me queda esa sensación de desolación y de vacío de ella, a diferencia de lo que tú Y ahí pensás. tenía la explicación a su adicción, el tema de las drogas, tenía explicación a llenar vacíos, un poco lo que relata la historia, ¿no? Producto de su personalidad. y a Describen descartar una a los personalidad hombres gorda. como quien usa y descarta... no sé, ¿eh? Pero por Porque- eso, a eso voy. Eso se siente en el cuadro de Blanes. A esa cosa despectiva. Sí, ¿sí? yo no sé Aquí si mando yo, despectiva. Yo acá decido yo. O sea, cuando yo hablo de una Yo y mujer yo y yo. enérgica, de gran personalidad, es acá mando yo y se hace lo que yo digo. Para mí ese cuadro exuda esa firmeza. Y bueno, y alguien que Es que, increíble bueno, que- porque en los tiempos de hoy, un perfil de mujer, sacar la parte de la conducta sexual, ya, no importa, pero una mujer que inspira esas cosas, firmeza, acá estoy yo, y esa fuerza, más que seducir, no sé si los hombres salen corriendo, ¿ustedes qué me dirían? ¿No aterra más que otra cosa hoy una mujer con ese perfil? Cuidado.
Quizás hoy pueda generar cierta atracción, pero en aquella época seguro que generaba pasión. Porque las mujeres en aquella época estaban en un ámbito tan limitado, tan retraído, tan encerrado, tan pacato, tan ¿no? Biblia Hoy Leonardo hablaba y del misa. dedal y yo uso dedal. Todavía no tengo mi costurero. Qué bueno, que yo estoy seguro que esa desenvoltura y todo eso, sin duda, si de algún modo hoy, siglo XXI, ¿no? Las mujeres con un cierto carácter son de algún modo un prototipo de atracción para cierto mundo masculino, todavía yo no pienso que, a ver, en aquella época, en pleno siglo XIX... Arrasaría. Arrasaba. Llama la atención, entre muchas cosas, en el caso de Carlota, que sus preferidos eran muchachos Menores. y mucho menores. Para. Hacemos una pausa, pues es otro capítulo. Ya venimos.